A ver, desde que comenzó la cuarentena, todos estamos preguntándonos qué va a pasar con el tema de la escuela. Primero, lo que yo me pregunto, así en trazo grueso, ¿por qué nos preocupa tanto el tema de la escuela? ¿Por qué? Hay una tradición, ¿por qué? Porque los niños necesitan ir a la escuela sí o sí. Siempre recuerdo la frase de Oscar Wilde, di por terminada mi educación para ir a la escuela, dijo. Entonces, digo, bueno, ¿es tan importante esto? ¿Qué es más importante? ¿Aprender matemáticas, geografía e historia y tener lo que llamábamos una base de conocimientos o la socialización? Porque digo, a ver, ¿qué es lo que vino pasando con el tema de la escuela en este coronavirus presente? Empezaron con el tema de las redes. Y yo creo que nos comimos la mentira del tema de las redes. ¿Y por qué digo esto? Porque la impresión que tengo es que las redes llegó a un porcentaje muy pequeño de los y les estudiantes. Me parece, ¿no? Nadie habló de la cantidad de jóvenes, niños, adolescentes que estuvieron trabajando con sus docentes. De esos que estuvieron trabajando, que me parece que fueron muy pocos, y estoy hablando del país, ¿no? No de Latinoamérica, del país. Me parece que fueron muy pocos. De todos esos, ¿quién ligó un docente que supiese qué carajo hacer con las redes y de qué manera enseñar a distancia? Ninguno estaba preparado para esto. Digo, y sigo afinando el lápiz aún más. ¿Cuántos de aquellos que tuvieron como alumnos la posibilidad de tener las redes a mano, las aprovecharon? ¿Cuántos? Digo, yo creo que esto no se dice porque es demasiado crudo decirlo. ¿Y qué es lo que pasa con los aprendizajes en todos, con la relación social, con la relación cuerpo a cuerpo, con la pérdida de esa relación? ¿De qué me sirve la escuela si yo no puedo estar con mis compañeras y compañeres? ¿De qué me sirve la escuela si yo no puedo mandar un pibe a la sala de 3, por ejemplo, donde empiezan a entender lo que significa la socialización? ¿O esto es un planteo también de viejo de mierda y las cosas ahora son totalmente diferentes? Hay un montón de cosas que me estoy preguntando y trato de no darlas por sentadas y por terminadas. Me parece que tenemos que seguir pensando en todo esto y pensando en las soluciones posibles, que es otra historia. Vamos a charlar con Marisa Graham, te recuerdo que es la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que seguramente está más esclarecida que yo en estos temas. Marisa, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Quique? Buen día. Hola, Sí, claro. buen día, Marisa. Nada, viste, te descerrajo toda. Sí, pequeñas reflexiones, pavadas, va. Sí, te desarrollo toda esta pavada que vengo pensando hace varios días, como estoy pensando también en por qué no se reconoce de una buena vez por todas que este año está perdido y que todo el mundo, de seguir con el sistema escolar, va a tener que repetir el año. Yo sé que esto es una medida antipopular y se le van a tirar a la garganta a quien la insinúe, pero no es cierto que este año está perdido. A ver, yo creo que uno podría pensar al revés. Uno podría decir, bueno, todo el mundo pasa de año. Sí. ¿No? Que más o menos, pero de otro lugar. Sí. Que todos pasen de grado, todos pasan. Sí. Pero a mí me parece que vos planteaste varias cosas interesantes, ¿no? Primero ¿es tan necesaria la escuela para lo que pasa con los niños y la escuela? Sí. A ver, yo te diría que si hay algo que extrañan los pibes es la escuela. Ajá. La escuela como encuentro. Claro, Sí. los pibes, Sí. les pibes, Sí, no sí. les niñes, Sí. sobre todo los más chiquitos. Sí, claro. Extrañan la escuela porque la socialización con otros que no son la familia Sí, es en la escuela. claro.
claro. Entonces, los chicos extrañan ir a la escuela, extrañan a las maestras con los cuales hay un vínculo, Sí. y extrañan a las amigas o a los compañeritos y compañeritas de la escuela. Sí. Los adolescentes extrañan a los amigos, que en general abrevan ahí, ¿no? Eso es, sí. De ahí del club, los que tienen club, y Sí, del sí, barrio, sí. pero No, la escuela. Es la claro, escuela, entonces sí. la propia Convención sobre los Derechos del Niño dice más o menos, no lo dice así taxativamente, pero para resumir, el lugar de los chicos hasta los 18 años, 17, es la familia y la escuela, ¿no? Bueno, pero eso, Marisa, era antes de esta, no te digo nueva realidad, antes de No, tener... antes de la interrupción. Claro, bueno, pero interrupción. como se va a parir una nueva normalidad, entre comillas, ¿no será que esa nueva normalidad ya no incluye el contacto en la escuela? Bueno, el tema es la interrupción de esto. Sí, Lo primero que hay que ser consciente de que esto se interrumpió. sí, Como vos bien decías, y todo lo que se hizo, un grupo más menos chico o más menos grande, que hacen un gran esfuerzo ¿no? Para poder, digamos, la educación a distancia, Sí. tener docentes preparados que no estaban preparados, Ajá. en cuanto los pibes y las pibas hicieron uso de esto. Hay algunos que le sacaron mucho fruto y que aprendieron mucho, otros que no cuentan ni con un celular en la casa, por lo cual Okay. esos Sí. quedan afuera. Digo, hay una gradiente muy variada, pero lo que se pierde de la escuela también es lo esencial, es el vínculo. Sí, ok. Y como yo no soy una educadora, yo soy abogada, como vos bien sabés, pero como soy docente hace muchos años, universitaria, que no es lo mismo, pero yo creo que el proceso de aprendizaje es un proceso colectivo, no es un proceso de arriba hacia abajo, donde hay alguien que está parado ahí y tira para el otro lado. Sí. Sino creo que es un proceso dialéctico y de construcción colectiva. Sí. Creo que lo presencial puede y debiera incluir las nuevas tecnologías, porque los pibes están más metidos que nosotros en eso, Sí. y podría ser la escuela más rica en todo caso. Sí. Lo podrían haber hecho antes incluso de la pandemia, ¿no? Sí. Esto de incorporar algunas, lo que llaman las TICs, al aprendizaje. Claro. Esto que ahora se llama bimodal, ¿no? Ahora vos decís, perdón, te interrumpo, Sí. vos decís que los pibes están más metidos. ¿Qué pibes están más metidos en medio de esta sociedad absolutamente injusta y no igualitaria? Bueno, ¿Cuáles son yo los te pibes? diría- yo Estás te diría hablando, que- estás hablando de los pibes de la ciudad de Buenos Aires. No, mira, yo te diría esto, a ver, Sí. yo te diría que todos los niños y las niñas, Sí, aún en las peores condiciones, sí, saben, digamos, los más pobres de cualquier región, estoy hablando de todo el país, no estoy hablando solamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, todos, salvo aquellos que están en los bordes de los bordes, sí, manejan mejor un celular que vos y que yo. sí, sin duda. Eso es así. Sí. Entonces, por ejemplo, y le enseñan a su mamá a usar el celular. Ujú. En la Quiaca, en Tierra del Fuego, en la cordillera, digo, hay efectivamente pibes generaciones que han nacido con esto, ¿no? Eso es, que se sí. llaman los originarios. Sí, Nosotros sí, sí, somos sí. extranjeros en relación a esto. Claro. Entonces, efectivamente, por suerte, posiblemente es lo que les toca en la vida, esto del manejo de las nuevas tecnologías, los chicos lo traen como incorporado. Sí. Vos ves a los chiquitos, a los bebés chiquititos, cómo mueven los deditos manejando. Sí, parece una cuestión genética. Estas Sí, herramientas. sí. Estas herramientas. Sí. Ahora, ¿cuántos de esos chicos cuentan con esas herramientas para responder a la exigencia o algún nivel de exigencia que ha habido durante la pandemia, ya ahora hablando durante la pandemia, para responder a la tarea? Ese es otro cantar. Sí. Entonces, efectivamente, el tema de la conectividad se convirtió en el tema de los temas durante la pandemia. Sí, ¿no? pero también tenés que tener en cuenta los contenidos que tienen esos sistemas de comunicación. El contenido en general es un contenido que no sirve para mucho. No, pero además es un contenido que da, mira, yo te voy a dar dos ejemplos. Sí. Hay pibes de los grandes centros urbanos con
con capacidad económica, ¿no? Porque Sí. también los grandes centros urbanos tienen grandes bolsones de pobreza, ¿no? Sí. Pero digo, hay determinados chicos que tienen la PC del papá, la notebook de ellos, el laptop de la mamá y que todo lo que se te ocurra. Sí. Tienen todas las herramientas, Sí. ¿no? Sí. Pero lo que tienen es una clase virtual con la maestra, ¿no? Sí. Y que la maestra le manda la tarea y ellos devuelven la tarea. Pero yo conozco, y esto siempre me gusta contarlo para que se vean las diferencias, en Lomas de Zamora, no estoy hablando de en otros lugares más rurales, si querés, en Lomas de Zamora, maestras que también hacen un esfuerzo descomunal, porque Sí, tampoco sí. saben, todo nos agarró de sorpresa acá, Ok. y pibes y pibitas que hacen la tarea con un lápiz y un papelito, Ajá. le sacan una foto con el WhatsApp Sí. del teléfono, el único Sí. teléfono que hay en la familia, Ujú. y se lo mandan por WhatsApp a la mamá, a la maestra, Sí. y la maestra tiene que vérselas para corregir de ahí Sí. y para leer de ahí lo que el pibe manda. Ahora, espérate un poquitito, porque, a ver, yo recuerdo y tengo presente también a la escuela como un atractivo, como vos decís, por un lado, para juntarme con mis compañeros, pero a la educación como una obligación. Por lo tanto, si yo no tengo que asistir a la escuela y responder, aunque sea con cierta presión, a esa obligación, y lo tengo que hacer vía celular o vía redes, no le doy ni 5 de bola a la escuela. Por más atractiva que sea la docente o el docente. Sí, y por más esfuerzo que haga. Bueno, Ahora, hay una cuestión compulsiva en la educación también. Sí, a ver, nosotros tenemos educación obligatoria. Y ahí estamos. Si le decís a un pibe si quiere ir o no a la escuela, el pibe no quiere ir a la escuela. Porque aparte, no solo el coronavirus y este cambio de perspectiva, sino que ya veníamos con una educación hecha pelota desde antes. Ese es el tema de los temas. Ah, bueno. Ese es el tema de los temas. El tema de los temas es que nosotros, yo te digo, en mi plan de trabajo antes del coronavirus, cuando ni soñaba con un coronavirus, sí. Uno de los ejes era el tema del secundario, creo que lo hablamos, ¿no? Sí, volver a la escuela. Exactamente. Todos los pibes que están afuera de la escuela. Sí. Y vos me preguntabas si es necesario volver a la escuela. Sí, es necesario volver a la escuela por una cantidad de cosas. Sí. Bueno, ahora, el coronavirus lo que ha hecho es decir, el rey está desnudo, Sí, ¿no? sí. Tenemos la escuela, entonces mostrar las grandes desigualdades que hay en todo el territorio, ¿no? En todo el territorio nacional, las grandes desigualdades, también adentro de la escuela, porque también venimos de un mito, hablando de mitos, de que la escuela iguala, la escuela pública iguala, y eso no es verdad. No es verdad. La escuela pública iguala si venís igual de afuera. Ajá. Pero si afuera es desigual, la escuela cristaliza las desigualdades, al revés. Sí. Las pone de manifiesto y avergüenza a aquel que es desigual para abajo. Totalmente, además las cristaliza, las consolida, son más diferentes todavía. Sí. Entonces, digo, el gran desafío nuestro, antes de la pandemia, era cómo hacer una escuela más igual. Ajá. Ahora, eso por un lado. Entonces, ahora, cuando le presentamos un documento al jefe de gabinete, donde le decimos, mira, veníamos con grandes desigualdades, con mucho abandono escolar, pero no con mucho abandono escolar porque el pibe decide que le gusta tocar el saxo, sino porque los pibes no pueden sostener la escolaridad porque tienen que salir a laburar, las pibas tienen que hacer trabajo intensivo doméstico, etcétera, por otras vulnerabilidades, no porque quieran dejar la escuela. Digo, sino porque tienen otros problemas. Entonces, ¿cómo nos vamos a ver con esos problemas? Y trasca bien el tema de la pandemia, que lo que hace es acentuar esa desigualdad. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto estamos tomando en cuenta no solo la desigualdad que traíamos de arrastres, sino la desigualdad brutal que está implicando ahora la vuelta a la escuela? Marisa, y si le encontramos una vuelta positiva, estoy diciendo un disparate, ¿no? Dale. Al COVID-19, y la vuelta positiva es que da por terminado con algo y tenemos la oportunidad de empezar con otra cosa.
Sí, eso sería ideal. Yo no lo estoy viendo por ahora. No, claro, Eso sería, eso sería ideal. Sí. Eso sería decir, bueno, nos tomamos este tiempo, obligadamente, pero nos tomamos este tiempo para repensar una secundaria expulsiva, por ejemplo. Eso. Que sigue siendo un desafío para la escuela, ¿no? Sí. Pero además hay otra cosa que a mí me gusta diferenciar, y a ver si estás de acuerdo. Una cosa es decir, las aulas están cerradas, y otra cosa es decir, la escuela está cerrada. Porque yo te digo, nosotros nos hemos encontrado virtualmente con los centros de estudiantes de todo el país. Hay grandes federaciones de centros de estudiantes. Sí. De todo el país, de los pibes de las pibas, de las chicas de Jujuy, de los chicos de Mendoza, de Catamarca, de la provincia de Buenos Aires, bueno, de todo el país. Sí. Y las secundarias, lo que te dicen es, nosotros extrañamos la contención de la escuela. Ajá, ok, sí. Nosotros sabíamos que fulanito o menganito necesitaba de la contención de la escuela. Teníamos problemas en casa y esos problemas se resolvían por lo menos en la escuela con los pares, porque el tema de los pares en la adolescencia es muy importante. En la escuela ahí nosotros teníamos un escape, un lugar donde se drenaban esas cuestiones. Entonces, digo, no hablemos de escuela cerrada, hablemos de aulas cerradas, pero escuela como lugar simbólico de encuentro, no digamos que está cerrado, porque es clausurarle otra posibilidad a una piba, a un pibe que sí necesita de otro actor, que no es el de la familia. Déjame que vuelva a la posibilidad de que estemos encaprichados con un paradigma que ya no existe más. Sanmartiniano se llama. Un paradigma que ya no existe más. Fíjate lo que me pasaba a mí con Catalina, que tiene 20 años, cuando estaba terminando su secundario. Yo siempre observaba que ella estaba estudiando las mismas cosas y casi con los mismos libros y casi con los mismos autores que yo había estudiado 50 años atrás. Tal cual. Digo, bueno, entonces, ¿por qué tenemos en la cabeza el viejo paradigma de la educación? ¿No será que las escuelas como edificio ya no son más necesarias, Marisa? No, la escuela como edificio posiblemente no, pero la escuela como lugar de encuentro de una generación, y si el lugar de encuentro ya no es más lo que nosotros considerábamos que es un lugar de encuentro y está justamente en lo virtual y en las redes, y estamos oponiéndonos a algo que es absolutamente incambiable. ¿Sabes qué pasa? Es que todavía, por lo menos, todavía no está probado que el ser humano, ya no voy a hablar solo de los niños, que el ser humano no necesite de lo presencial. Bueno. A ver, por ejemplo, yo leo el protocolo que han firmado del Consejo Federal, ¿no? Y hablan de la distancia. Entonces yo pregunto, ¿cómo mantenés la distancia? Y además no solo pregunto cómo la mantenés, sino que pregunto, ¿hay que mantener la distancia en salita de 5, en primer grado? ¿Cómo hace la maestra para mantener una distancia física, no solamente social? Por eso a mí no me gusta cuando se habla de distancia social. En la escuela no puede haber distancia social. Claro. Distancia física. Ahora, aún así, ¿cómo mantenés distancia física con los más chiquitos y las más chiquitas? Imposible. Es imposible. El nene llega, la nena llega y corre a abrazar a la maestra. Exactamente, Entonces, hay algo de lo presencial, y no solo de lo presencial, sino del contacto de los cuerpos. ¿Y eso cómo lo solucionás? Y eso no creo que eso no tiene hay arreglo. Protocolo que lo aguante. Claro, eso. No tiene, mientras no se vaya el coronavirus o aparezca algún otro virus. Yo creo que no se aguanta eso. Y por otro lado, a mí hay otra cosa que también me preocupa. A mí me preocupa centralmente, y está puesto en nuestro documento. Me preocupaba antes y ahora me preocupa más. Es el tema de la desigualdad. Primero, y después, si todo lo que estamos haciendo ahora, que yo entiendo el esfuerzo que se está haciendo para ver cómo salimos de esto, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo ese esfuerzo, si ese esfuerzo que está haciendo va a resolver en algo las viejas desigualdades y las nuevas que implica el coronavirus. Por ejemplo, la falta de acceso a la conectividad, el pibe o la piba que no se enganchó
aún teniendo las herramientas, no se enganchó. Sí. Hay otras chicas y chicos que me consta que viven agarrados del celular de la mamá, ¿eh? Sí. También eso pasa. Sí. En sectores, por ejemplo, en algunos lugares que nosotros llamamos, en algunas empresas se llaman parajes, Sí. ¿no? Donde hay una casa y a 3 kilómetros la otra y a 4 kilómetros la otra, y hay un celular y hay conectividad. Sí. Los pibes están agarrados al celular, Claro, porque es la manera de conectarse con el afuera. Sí. El tema de la injusticia, del tema de construir una sociedad más justa e igualitaria, lo veo también en alguna parte de ese documento. Y digo, Marisa, ¿no hubiese sido más fácil que hubiese sido inspectora de panaderías, por ejemplo? Yo no te quema ninguna duda, te digo, además porque me encanta el pan, lo que estoy consumiendo pan en la pandemia, ni te cuento. Pero a mí me parece que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de ver qué es lo que va a pasar, porque además, te digo, no va a ser tan sencillo esta vuelta que se piensa escalonada. Sí. ¿Escalonada para quiénes? Sí. ¿Escalonadas dónde? Sí. Escalonadas por jurisdicción. Entonces la provincia de Catamarca va a empezar antes porque tiene todo en modo COVID-19, lo cual no me parece mal, yo no soy quien para decirlo, pero si aquí tenés tantos contagios, acá sí podrás volver a la escuela. Acá en la provincia de al lado, que vos sabés que esas fronteras no existen, son porosas, ¿no? Sí. Entonces de una vereda va a haber, de otra vereda no va a haber escuela, pero además también me consta que hay familias que no quieren que sus hijos vuelvan a la escuela porque tienen miedo. Claro. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué van a Obvio. hacer esas familias? ¿Cuál va a ser el mensaje a las familias? Yo creo que hay muchísimo por trabajar. Pero sí te digo algo en relación a esta duda que vos tenés de esa escuela. Estoy de acuerdo que la escuela sanmartiniana no va más. Ajá. Estoy de acuerdo con que la escuela le habla, esto lo vengo diciendo hace algunos años, le habla a un sujeto que ya no existe más. Sí, claro. Esto que vos decías, ¿no? Sí. Comparándolo con Cata, ¿no? Sí. A mí me pasaba cuando Santiago iba a la escuela, Ajá. al colegio secundario. Yo lo ayudaba a estudiar y decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Este chico estudia lo mismo que estudiaba yo? Claro. Algo no está bien. No está bien. Algunas cosas pasaron en este mundo. Claro. Bueno, pero eso es un tema. Pero el otro tema que a mí me preocupa también es que, y lo pongo siempre de ejemplo, es que después de la crisis del 2000-2001, que estaba arrasado, lo que había quedado en pie en territorio para volver a tejer, ¿no? Para volver a armar tejido social fue la escuela. Claro. Y la gente, el pueblo argentino, en todas las latitudes de nuestro territorio, tiene como referente, las familias tienen como referente a la escuela, no solo los pibes. Sí, es verdad. Entonces, hoy ese referente desapareció, por eso yo digo, no hablemos de la escuela cerrada, hablemos de las aulas cerradas, pero la escuela está porque es un sostén simbólico para la familia también se recuesta un poco en la escuela, en la crianza, en la educación, en la formación. Estaba leyendo un texto en negrita que quiero reproducir. La Defensoría acompañará en forma decidida el hacer realmente efectivo un ingreso universal a la niñez, que conllevará la construcción de un nuevo pacto social y político, pero también fiscal. Para ello, cualquier próximo debate sobre la matriz impositiva argentina, incluyendo la distribución territorial de los ingresos y egresos fiscales, debiese considerar de modo primordial, tal como impone nuestra Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia para construir una sociedad más justa e igualitaria. Sí. Bueno, eso ahí me cierra un poco también cuál es algo así como el objetivo de la Defensoría, porque cuando uno dice Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, piensa en un niño maltratado físicamente. Y esto, claro, tal cual. Bueno, hay que subirse un poco más arriba y ver todo, y ver la integralidad, ¿no? Eso, Marisa. Eso. Entonces, y esas tres cosas que están ahí en ese documento que tenés, eso que es ingreso básico. Sí.
para toda para la población hasta los 17 años inclusive, sí. más una escuela inclusiva, más seguridad y soberanía alimentaria, sí. son 3 patas de lo mismo, ¿no? Marisa Graham, gracias. Como de costumbre, te mando beso grandote. Igualmente. Y acá estamos para lo que necesites. Lo sé, muchas gracias, igualmente. Bueno, besitos. Adiós. La escuchaste a Marisa Graham, titular de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Dónde? Y aquí, en Estudio País.